Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Qué gusto recibir nuevamente al autor de este libro, que hemos disfrutado un par de programas con él, y hoy, una vez más, el doctor José Antonio Elizondo López, este libro, El síndrome de la borrachera seca. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Gerardo. Oye, a mí me gustaría abordar contigo este tema que tiene mucho que ver con la vida del siglo XX y desgraciadamente parece que es una herencia del siglo XX para nuestro siglo. El tema de la neurosis desde mediados del siglo pasado, por ahí por el año 60 y algo, la Organización Mundial de la Salud declaró el siglo XX, la enfermedad del siglo XX, la neurosis en sus distintas formas. Espérate, no le cambies de estación, querido Radio Escucha. No digas, ay, no me interesa, si la neurótica es tu abuela, man. No, hombre, si la neurótica es mi vieja, le voy a hablar para que oiga el programa. Mi esposa, mano. O la señora dirá, híjole, voy a grabar el programa a ver si le sirve de algo a mi marido. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito de este tema? Neurótico yo. Pues, los demás están neuróticos. Yo no estoy neurótico, yo estoy muy sanito. Esto que algunos llaman transferencia. Sí, no, mira, la neurosis es un fenómeno de nuestro tiempo. Y yo te puedo asegurar una cosa. Todos sin excepción, tenemos algún porcentaje de neurosis. Ahora bien, hay personas pues que tendrán un 10, un 15% de neurosis. Hay otros que están entre el 40 y el 60. Y hay unos más que pueden tener hasta un 95% de neurosis. Por eso siempre decimos a veces, no, ese está súper neurótico. Uh-huh. Pero en realidad, la neurosis es una respuesta a la forma de adaptarnos a las exigencias de nuestras circunstancias y de nuestro medio ambiente. Hay quien esta adaptación la hace en forma sana, pero hay quien esta adaptación la hace enfermizamente. Esta adaptación enferma a los estímulos que recibimos sistemáticamente de nuestro medio ambiente, esta adaptación enfermiza se le puede llamar neurosis. Tal vez si Jesús hubiera existido ahora en el siglo XX, Jesucristo en vez de hace 20 siglos, él habría sido el autor de la frase, el que esté libre de neurosis que arroje el primer síntoma. Así es. Porque, oye, conductas neuróticas, híjole Dios santo, es doloroso, José Antonio, cuando me descubro a mí mismo asumiendo una actitud neurótica.
una frase neurótica, una respuesta, que más que respuesta es una reacción neurótica en la que fue la adrenalina, el hígado, no sé, alguna otra glándula, pero no el cerebro, ni mucho menos el alma, ni mucho menos la capacidad humana de razonar, de amar, de adaptarse inteligentemente, pero no esperar que se adapte el mundo a mí, sino adaptarme yo inteligentemente, tratando de que no me dañe la circunstancia, pero también cuidando mucho no dañar yo el medio ambiente, la circunstancia, las demás personas. Eso sería lo inteligente. Y es humillante, ¿no? A mí me duele cuando me descubro, pero creo que es más doloroso si no me descubro, si voy manejando y digo, ay, mira nomás este idiota, ay, esta señora no sabe manejar, mira esta rémora, híjole. Pues todas esas son reacciones de adaptación a un problema de tráfico en la Ciudad de México o en muchas ciudades, pero adaptación defectuosa. Defectuosa. Y tú acabas de decir una frase muy cierta. El neurótico desea que el mundo se adapte a él y no él adaptarse a las necesidades del mundo, ¿no? Entonces, eso es muy característico del neurótico, ¿no? Esperar que los demás se adapten a mis propias necesidades en lugar de yo adaptarme a las necesidades de la comunidad, del medio ambiente, etcétera, ¿no? A ver, José Antonio, planeo con mi familia este próximo domingo, bueno, híjole, sí es 20 de noviembre, no hay puente, bueno, no hay puente, pues cayó en domingo. Vámonos a la Marquesa a montar caballos, o vámonos, no sé, planeamos un día de campo. Y resulta que nos cae un tormentón, una helada, hace un frío de los 1000 demonios, y nos ponemos de mal humor. En vez de meternos allá a la cabañita y ponernos cerca del fuego y sacar la guitarra, esas son respuestas neuróticas, ¿no? Claro. Reacciones neuróticas. Es decir, lo que yo no pude cambiar, que trastornó mis planes, en vez de adaptarme y disfrutar de todas maneras, le echo a perder la fiesta a todo el mundo. Claro, ahí aparece uno de los primeros elementos que configuran la neurosis, que es la poca tolerancia a la frustración. Quiero que las cosas salgan exactamente como yo las planeé. No tengo la posibilidad de improvisar una adaptación ante algo inesperado. Poca tolerancia a la frustración. Y por lo tanto ira, coraje, ya estoy de malas, ya no disfruto, ya me desquito con los que van conmigo, aviento las cosas, en fin. Y ahí viene una serie de reacciones en cadena que me van a echar a perder el día, ¿no? Simplemente porque llovió. Porque algo no salió como yo lo tenía previsto. Mira, yo me estoy empezando a neurotizar un poquito porque me trae fastidiado mi productor con eso de que ya quiere una pausa comercial. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Doctor José Antonio Elizondo, me hiciste recordar en el primer bloque de este programa hablando acerca de la neurosis. Mencionabas tú, una de las características más sobresalientes de la neurosis es la intolerancia a la frustración. Y me hiciste recordar a un colega tuyo, el doctor Francisco Quirasco, médico, neurólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, que era a la sazón hace 20, 25 años, director médico del Fray Bernardino Álvarez. Y fíjate, hace 20, 25 años nos decía aquí en el programa de radio
que en su experiencia en los hospitales psiquiátricos, que, bueno, son palabras mayores, ¿no? Su experiencia le decía que si hasta los años 60, 70, muchos de los enfermos ya psicóticos, ya con situaciones que rebasaron la neurosis, o neurosis en grados neurótico, maníaco depresivo, en fin, si las neurosis tenían mucho que ver con la represión, nos decía Francisco Quirasco, ahora, estaba él hablando en los años 70 y 80, nuestros pacientes tienen más que ver con la incapacidad para tolerar la frustración, ya no con la represión. Antes era mucha represión, ahora es como mucho consentimiento, ¿no? Y mucho, todo está a mi servicio, todo tiene que ser perfecto, yo tengo que ser el número uno, tú eres el mejor. Toda esta, no sé, parafernalia de motivación que tal vez a algunos les ha ayudado, pero a muchísimos otros los ha perjudicado, porque y esto de que estamos viendo, no importa si somos pobres, paupérrimos, pobrísimos económicamente, si somos totalmente incultos, no importa. Tenemos acceso a la televisión, a las salas de cine, y ahí vemos el lujo, vemos la grandeza, vemos la magnificencia, vemos cosas que nunca estarán al alcance de nuestra vida. Y a lo mejor nos tenemos que conformar con soñar. ¿No influirá todo esto entre otras cosas, en aumentar esa intolerancia a la frustración? Totalmente. Nuestro padre Freud, la primera hipótesis que lanzó en torno a la neurosis fue justamente esa, ¿no? La represión. Sin embargo, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y ahora la salud mental pide un poco de represión para evitar tanta problemática que se ha ido al otro extremo. Mira, vivimos en una sociedad terriblemente consumista, terriblemente materialista, terriblemente competitiva, y en donde el espacio personal se está peleando cada vez más. Todo esto genera tensión, genera angustia, y la angustia es el núcleo central de las neurosis. Es decir, la neurosis es una manifestación de la angustia de manera diferente. Hay quien manifiesta su angustia, su neurosis a través de la obsesión, hay quien manifiesta su neurosis a través de la depresión, hay quien manifiesta su neurosis a través de las fobias, pero el núcleo central de las neurosis es la angustia. Y finalmente es una lucha entre los estímulos estresores que generan angustia contra mi capacidad de manejar esa angustia. Cuando los estresores rebasan esa capacidad de manejar la angustia, se presenta la reacción neurótica, la conducta neurótica o la neurosis. ¿Por qué es tan difícil, siendo tan deliciosa, José Antonio? Le pregunto al hombre, pero también le pregunto al profesional de la salud, al médico psiquiatra, ¿por qué es tan difícil, siendo tan deliciosa, tan placentera, la serenidad? Optar por la serenidad en lugar de optar por la angustia, ¿por qué es tan difícil? Bueno, porque desgraciadamente no es una elección a voluntad, sino creo que la serenidad es la consecuencia, el resultado de una serie de hábitos positivos de conducta que finalmente nos van a llevar al terreno de la serenidad. Sin embargo, cuando hay una serie de situaciones que desde nuestro nacimiento, nuestro desarrollo, nos van generando traumas, malas experiencias, sufrimientos, maltratos físicos o psicológicos, pues todo eso deja una serie de defectos en el troquelado de nuestra personalidad que provoca lo que se llama la vulnerabilidad psicológica. ¿Es algo así como si tuviera cicatrices en el alma? Exactamente. Y peor a veces, porque pueden ser heridas que siguen sangrando.
Así es. Que no cicatrizaron. Que no cicatrizan y que cuando el individuo revive situaciones que las asocia con hechos traumáticos del pasado, pues entonces puede aparecer la conducta neurótica. Y puedo dar un ejemplo. Si a mí de chiquito me encerraban en el closet, en un closet oscuro, cada vez que me portaba mal. Perdón, y eso de portaba mal, entre comillas, ¿no? Claro. O sea, cada vez que eras un niño normal, travieso, inquieto y juguetón. Y que no me sometía a las reglas, quizá un poquito excesivas o exigentes de mi casa, vamos al closet. Eso me producía un sufrimiento tal que ahora cada vez que voy en un elevador o que me subo a un avión y cierran la puerta del avión, en ese momento evoco, asocio la experiencia de cuando me encerraban en el closet y entonces aparece la claustrofobia, que no es más que una forma de neurosis. Y que puede ser casi psicótica. Claro. La persona se puede psicotizar momentáneamente, ¿no? Lo puede llevar lo que se llama un ataque de pánico, ¿verdad? Y el ataque de pánico ya es el descontrol total. Muchos aviones han tenido que aterrizar en otro lugar al que su destino estaba previsto porque uno de sus pasajeros sufrió un ataque de pánico y estaba psicotizando al avión, ¿verdad? Entonces, sí, es una cosa grave. Es una cosa grave la claustrofobia, entre 1001 ejemplos que se pueden dar de la neurosis. José Antonio, tenemos, como tú sabes, porque incluso te han llamado ya algunos radioescuchas, tenemos principalmente madres, mujeres, madres con marido o sin marido, madres solas, pero madres valientes que están enfrentando como mejor pueden paternidad y maternidad, bueno, no paternidad, patrimonio y maternidad sin matrimonio. Y también muchas mamás, y bueno, más o menos un 70% de auditorio femenino en este programa y en estos horarios, y un 30% de auditorio masculino, pero mayoritariamente son papás o mamás, aunque también hay jóvenes y niños. A ver, me gustaría que nos dieras más ejemplos. Me gustó ese del castigo, cuando me portaba mal de niño, ¿no? ¿Cómo dañamos a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a quienes más amamos, incluso con la intención de educarlos, incluso con la intención de inculcarles hábitos sanos desde el punto de vista de la formación del carácter, de la inteligencia, de la voluntad, de los buenos hábitos alimenticios, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que, como qué conductas, como qué palabras, como qué mensajes, verbales o no, pueden crear esas heridas que permanecen muchos años después y que se pueden luego convertir en verdaderos frenos de mano para poder avanzar en la vida? Claro, hay muchos. Por ejemplo, hay padres extremadamente exigentes y que fomentan mucho la culpa. De por sí, la mayor parte de los mexicanos somos católicos. La religión católica es una religión culpígena y a veces los padres exacerban esta tendencia culpígena en los niños diciendo: si te portas mal, me vas a hacer sufrir mucho a tu madre. Tu padre está trabajando como negro todo el día y tú estás haciendo esta conducta inadecuada. Te estás robando el dinero de tu padre. Exageran una serie de conductas que, como tú decías, Gerardo, es un comportamiento normal de un niño travieso, un niño curioso, un niño que le gusta descubrir las cosas naturales que están en su entorno, y a veces es excesivamente castigado, celosamente castigado. O amenazado, o devaluado. Amenazado, devaluado, psicológicamente maltratado. Entonces el niño va creciendo con bandera de culpable. No se atreve a hacer nada porque teme caer en la culpa. Y a veces injustificadamente se siente culpable. Otros padres son excesivamente etiquetadores del muchacho. Le dicen: eres un flojo, eres un tonto, eres un bueno para nada, tú no sirves. Eres una mariquita. Exacto. Y entonces esto el niño se lo va creyendo y empieza a jugar el rol de tonto, el rol de inútil,
o al rol de mariquita, ¿verdad? Porque así lo dijeron sus padres. Entonces a veces el celo de los padres por educar bien a sus hijos, porque el padre dice, yo quiero formar bien a mi hijo, yo quiero hacer de mi hijo alguien que valga la pena en la vida, pero a veces exageran. Entonces, este celo excesivo en educar al hijo puede generar mucha neurosis, y también lo contrario. Es decir, los padres que por flojera, por comodidad o por exceso de trabajo no le ponen límites al hijo. Y entonces hacen niños intolerantes a la frustración. Hay padres sobreprotegidos y consentidos, ¿no? Sobreprotegidos, con tal de que no delata, mira. Y que les cambian el afecto personal y el cariño personal y el cuidado personal por cosas materiales. Uh-huh. Mira, no tengo tiempo de estar contigo, pero dime cuánto necesitas, ahí te mando al chofer. Entonces se vuelven unos niños que compran, que están acostumbrados a comprar cariño o a pasarles a sus padres la factura de cambiarles la falta de afecto por cosas materiales. Es una forma, híjole, va a sonar muy duro esto, y sin ofender a nadie, es una forma de prostitución. Es una forma de prostitución. Y es una forma de prostituir. Claro. Si no el cuerpo, la mente de los hijos y de las hijas. Me gustaría que después de una pausa, José Antonio, nos hablaras un poquito de uno de los temas. Yo estoy fascinado con tu libro. Por cierto, hay 5 ejemplares hoy para obsequiar a quien realmente le interese el tema. Este tema de decir, ay, a ver, dice José Antonio Elizondo, todos los seres, él, bueno, como científico, psiquiatra, profesional dedicado a la salud, que además lleva 30 años o no sé cuántos, a pesar de su juventud, lleva 30 años trabajando con alcohólicos, principalmente, y con adictos, sobre todo al alcoholismo, ¿no? Pero bueno, en fin. A ver, él dice que hay quien tiene un 10, un 15% de conductas, hay quien tiene hasta el 95%. A ver, pues me interesa, yo quiero ver cómo ando en mi serenidad, cómo ando en mi... qué tanto contribuyo, qué tanto soy víctima. Me gustaría que después de una pausa nos hablaras un poquito del escorpión amargado, de esa amargura y de esa insatisfacción existencial que a veces nos hace sentir muy mal, muy culpables, incluso porque no alcanzamos a comprender que es producto en gran parte, claro, de nuestra falta de autonomía, sí, pero también en gran parte de que no hemos tenido la orientación, el apoyo o los elementos para superar esas heridas emocionales de la infancia. Después de una pausa. ¿Tienes problemas digestivos? ¡Cuidado! Supéralos con el paquete Buena Digestión. Podrás desintoxicarte, absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación. ¿Sabes que todo empieza en tu digestión? Recuerda que ahí se originan las enfermedades. Si tú lo reparas, recuperas y tienes de la mejor manera, lograrás sentirte bien. Adquiérelo, llámanos o visita nuestras oficinas. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Adelante, doctor José Antonio Elizondo López. Bueno, tenemos 5 ejemplares, pues, del libro El síndrome de la borrachera seca. Lógicamente se van a acabar ya. Ya. Pues ya, nomás en la pura pausa comercial. Bueno. Hagan un favor, díganme por qué les interesa el libro, por qué lo quieren. Y a las primeras 5 respuestas, o las mejores 5 respuestas, Héctor. Las primeras 5 respuestas. ¿Por qué les interesa el libro? Les apartamos, pues, un ejemplar. Pero, doctor Elizondo, ¿qué tiene que ver esto de la culpa, esto de la amargura, que nos lleva al dolor, al fracaso, y luego a sentirnos víctimas de lo que nosotros mismos, si no construimos, por lo menos propiciamos inconscientemente? Platícanos tu teoría del escorpión amargado.
Bueno, el resentimiento es uno de los síntomas neuróticos más frecuentes que sufren no solamente los adictos en recuperación y los alcohólicos, sino en general todos los seres humanos. El resentimiento es un tóxico emocional. Por eso lo comparo al escorpión. Dicen que los escorpiones andan por ahí picando al que puedan picar, pero que a veces cuando no pueden picar, se pican a ellos mismos y se autoinoculan su ponzoña, autodestruyéndose. Esto mismo le pasa al neurótico. El neurótico es una gente amargada, que está enojada con el mundo, que está enojado con su familia, que está enojado con su esposa, con sus hijos. Se siente víctima, se autoconmisera. Entonces, este enojo existencial le genera amargura por esa ponzoña emocional que él mismo se está autoinoculando permanentemente. ¿Por qué todo esto? Por el resentimiento. Resentimiento es volver a sentir. El resentido está atorado, está anclado, está encadenado al pasado. Me lastimaste hace 15 años. Tú ya ni te acuerdas. Éramos niños en la escuela, pero yo sigo sintiendo Pero aquello que me dijiste delante de los demás y que me pusiste en ridículo, no lo puedo olvidar. Pero qué flojera, mano. Claro. Qué flojera. Tú eres mi esposa, llevamos 20 años de casado, pero no se me olvida que antes de ser mi novia andabas con ese tal por cual, fulano de tal, y se me hace que todavía piensas en él, y eso sí no lo puedo aceptar. O sea, están anclados al Qué pasado. horror, man. Oye, Están qué atorados. Qué horror, man. No pueden caminar en la vida. Entonces, resentimiento es volver a sentir Lo que ya no existe. lo que ya no existe. Lo que no tiene vigencia. Lo que ya es historia antigua. Es volver a sentir. Entonces, al volverlo a sentir, vuelven a vivir el hecho doloroso o el hecho que les causó furia, frustración o enojo, y entonces reaccionan en consecuencia. Como si les hubiera sucedido en este momento. Así es. Entonces, el resentimiento... A ver, eso está clarísimo. A ver, querido radioescucha, perdón que te esté interrumpiendo, pero es que me pongo en los zapatos de quienes nos escuchan. A ver, si yo de repente me acuerdo de algo que me hizo mi papá, o mi mamá, o mi hermano, que me dolió muchísimo en aquel momento, tal vez después me sobó, tal vez después me tranquilizó, tal vez después me amó, tal vez incluso tuvo la grandeza hasta de ofrecerme una disculpa, de decirme hermano, o decirme hijo, lo siento, créeme que lo siento, perdí la cabeza, no te quería yo lastimar. Pero si yo hoy 20 o 30 o 40 años después, cuando recuerdo ese suceso, me llena de depresión, de amargura, de rabia, estoy resintiendo lo que sentí en mi infancia, y quiere decir que no he cerrado ese capítulo. ¿Cómo se cierran esos capítulos, José Antonio? Bueno, lo primero es reconocer que se está resentido. Porque a veces esto no se acepta. Dicen, no, yo no. No, neurótico yo. No, ¿verdad? Entonces, es tener la humildad suficiente para decir, sí, estoy muy resentido. La segunda parte es identificar el resentimiento. ¿Y contra quién estoy resentido? Tercero, analizar el capítulo que provocó el resentimiento y ver si todavía es posible hablar con la persona adecuada para trabajar en el resentimiento y poder superarlo. En ocasiones puedo estar resentido con un muerto, ¿verdad? Pero claro, esto a través de la psicoterapia, por Ya ejemplo. hasta se murió y lo sigo odiando. Y lo sigo odiando. Pero, ¿por qué el resentimiento se convierte en neurosis? Estamos hablando de la neurosis. Porque si de pronto yo estoy hablando con fulano y fulano me hace evocar la misma conducta de mi padre que yo tanto odiaba cuando me regañaba, yo voy a reaccionar desproporcionadamente y agresivo contra fulano de tal, a quien identifico con mi padre, ¿verdad? Por ejemplo, muchos resentidos contra sus padres tienen problemas con la autoridad. Con sus Porque jefes. en toda figura de autoridad, con sus jefes, con la policía, con los reglamentos de tránsito,
con el mesero que les dice, señor, no puede entrar, todavía no tengo mesa, espéreme. O sea, cualquiera que maneje un poquito de autoridad chocan con él, ¿verdad? Porque están todavía luchando contra su padre. Están todavía diciendo, no, a mí no me vuelve a pasar lo mismo. A mí nadie me va a someter. A mí nadie se va a imponer. No tolero las dictaduras. Pero hablan ya en un plan exagerado, excesivo. Es una amargura existencial crónica. Y un resentimiento terrible. Bueno, inclusive yo recuerdo el caso de una señora que simplemente viendo una telenovela o viendo una película, enfurecía de repente. Así es. Pero si es una novela eso. Pero si son actores. Pero ella estaba resintiendo lo que su papá le había hecho a su mamá. Ni siquiera a ella, ¿eh? Lo que su papá le había hecho a su mamá 40 años antes. Y ella tenía... bueno, ese es otro caso todavía más raro, ¿no? Una cosa es lo que me hicieron a mí de niño y otra cosa es que a mi padre le hicieron algo. Y claro, yo le amaba y en fin, pero si además voy a odiar a mi madre por algo que le hizo a mi padre hace 40 años, estoy en problemas. Claro. Y estoy en problemas aquí porque tenemos que ir a otra pausa comercial. Con permiso. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Bueno, pues siempre la plática dentro de las pausas comerciales no podemos parar con temas tan interesantes. Doctor José Antonio Elizondo, mencionabas tú también anteriormente, la religión católica es muy culpígena, muy generadora de culpa. Y bueno, la religión judía y en fin, las religiones serias, fíjate que varios sacerdotes, pero sobre todo uno en particular con quien tuve una gran amistad, que colaboró aquí, no es el padre Chinchachoma, es el padre Campero, saliendo del programa un día me dijo, oye, no he podido resolver bien esto, fíjate que... Bueno, por un lado me dijo, qué bueno que mi padre Francisco me llamó al sacerdocio, ¿eh? Bueno, yo sé que tienes una gran vocación, padre, pero ¿por qué lo dices? Porque oyendo todas las broncas que tienen en la familia, con el cónyuge, con los hijos, pues yo estoy agradecido de mi vocación, pero por otro lado hay un aspecto que no he podido resolver. En la clase de moral, en el seminario, en la clase de teología moral, y a los fieles les tengo que decir una cosa, porque es la norma moral. Normas que a veces ni nosotros cumplimos. Y en el confesionario les tengo que decir otra. Les tengo que felicitar porque se han reconciliado, porque han reconocido, porque han confesado. Bueno, eso es una psicoterapia, el mismo Freud lo reconoció, ¿no? Y por supuesto Carl Jung y tantos otros. ¿Cómo podemos resolver esto? Desde la perspectiva de la familia, de la educación. Queremos que nuestros hijos sean, ponle toda la lista que quieras, honrados, sinceros, confiables, veraces, generosos, compartidos, ¿no? Responsables, estudiosos. Pero no que sean Dios, ¿no? Son seres humanos. Y tenemos que ser comprensivos y cuando caen, darles la mano para ayudarlos a levantarse, en lugar de darles una reprimenda, ¿no? Que reprobó una materia, pues en vez de una regañada, hijo, te has de sentir mal, ¿no? ¿Cómo te sientes con esa calificación? Porque yo me siento triste. No sé si me estoy explicando, José Antonio. Claro. ¿Cómo podemos evitar esa actitud culpígena y sobre todo renunciar a manejar a nuestros hijos
con la manipulación a través del temor y la culpa, que es lo peor que puede haber. Bueno, esto es educando a los padres. Lamentablemente nadie nos ha educado para ser padres. Y ahora están muy de moda las escuelas para padres, pero pienso que esto debe ser una preparación de toda la vida. El respeto al ser humano, aunque sea mi propio hijo y que sea un niñito de 3, 4, 5 años de edad. El gran problema de los padres es que a veces quieren no educar, sino domesticar a sus hijos. Controlarlos, y viene el maltrato psicológico o físico. Y esto es generador de culpa y resentimiento. Ya hablamos del resentimiento, ahora vamos a hablar de la culpa. Por ejemplo, muchos padres quieren proteger a sus hijas, de que no les vaya a ir mal con algún muchacho, con algún novio. Y son tan exigentes que un buen día llegan del trabajo y la sorprenden en la esquina de su casa besándose con el novio, del cual ellos no tenían ninguna información. Allá en lo oscurito. Entonces el padre mete a la hija de los cabellos, la maltrata, y lo menos que le dice es prostituta, con otras palabras. ¿Verdad? Entonces esto le genera a la chica un sentimiento de culpa, una humillación, una vergüenza y una autodevaluación terrible que posiblemente afecte el resto de su vida sexual. Posiblemente se convierta en una mujer frígida. Posiblemente se convierta en una mujer que asocie el sexo con pecado, que es un problema terriblemente frecuente en aquellas personas que han sido educadas represivamente. Y entonces va navegando por la vida con bandera de culpables y temen hacer cualquier cosa, temen manifestar lo que sienten, temen expresar sus sentimientos de una manera espontánea, libre, porque se van a sentir culpables. Esto es un ejemplo de cómo la educación celosa de los padres por cuidar a sus hijos, por protegerlos. Y no hubo mala intención. En ninguno de los ejemplos que nos has puesto. Claro. Pero sí hubo una pésima gestión de autoridad. Exacto. Que puede tener consecuencias gravísimas. Como aquel que te va a castigar Dios, y te va a castigar, y a veces te castigó Dios. Claro. Oye, pues ese Dios, el otro día me decía una señora, no voy a decir su nombre porque es muy conocida, ¿ves? Yo no creo en Dios. Le dije, yo tampoco, Yo tampoco creo en ese Dios. Castigador y vengativo. Pero en ese Dios jorobado, que tú no crees, yo tampoco creo. Mi Dios es muy distinto a ese. En ese yo tampoco creo. Y entonces, oye, pero a veces hay personas que pues llegan a tener conflictos espirituales inclusive, porque tienen ese concepto sentido. No es un concepto razonado, es un concepto sentido, incluso un concepto vivido, de temor, de culpa, que los puede llevar a la autodevaluación más grave, la pérdida de amor propio, y por supuesto también, como dices en tu libro, a una tendencia patológica al autocastigo. Nos lo mencionas después de una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Doctor José Antonio Elizondo, esta tendencia al autocastigo, que tiene mucho que ver con los fenómenos que vivimos hoy. Sí, por ejemplo, yo que trabajo tanto con adictos, el problema, por ejemplo, del consumo de drogas en los jóvenes, a veces el consumo de droga en los jóvenes no es más que una forma de venganza de los adolescentes contra sus padres. Cuando un papá sorprende a su hijo
consumiendo marihuana, en lugar de sentarse con él y hablar con él y preguntarle cuánto tiempo lleva consumiéndola, por qué la ha consumido, cuáles son sus motivaciones para consumirla, en lugar de escuchar a su hijo, otra vez lo etiqueta, así como el padre a la hija, que le puso una P mayúscula en la frente, aquí le dice, eres un degenerado, eres un vicioso. Es un drogadicto, no tiene remedio. Es un drogadicto, pero utilizando la palabra drogadicto con el ánimo de insultar, con el ánimo de... ¿verdad? En lugar de decirle, oye, ¿qué te está pasando que requieres de consumir droga? Entonces se va estableciendo una guerra entre padres y hijos, en donde el hijo le dice, sí, papá, pues vas a ver que yo no voy a hacer lo que tú me estás imponiendo a base de humillaciones y agresiones. Y el padre dice, no, vas a ver que aquí en esta casa yo mando, y si no cumples te corro de la casa. A ver, ¿de qué cuero salen más correas? Exacto. Y se crea una guerra entre padres e hijos, y el padre pierde la maravillosa oportunidad de prevenir una drogadicción de su hijo, porque ese hijo que empieza a consumir marihuana o cocaína no es drogadicto, es consumidor. Pero como la droga, marihuana o cocaína son adictivas, mientras dura esa guerrita, ese consumidor se convierte en adicto. Y este es uno de los problemas más graves que tenemos actualmente, que es el del consumo de drogas en los adolescentes. Que empezó gravísimamente en nuestro país desde los años 80. Así es. En cuanto empiezan a poner más candados, la pesadilla el sueño americano, que lo convirtieron en pesadilla, pues dijimos, el mercado secundario va a estar al sur del Río Bravo, caramba, por favor. Y nadie hizo caso, y hoy tenemos un reto terrible en todos los niveles socioeconómicos del país y en todas las ciudades del país. Y en ciudades caracterizadas por la unidad familiar, en fin, tantas cosas positivas. No digo nombres de ciudades. Hay una cantidad de jóvenes, hombres, varones y mujeres adictos, primero consumidores y muy pronto adictos, que nos iríamos de espalda. Así es. José Antonio, ¿qué te parece si el próximo programa lo dedicamos, vemos tu agenda, y lo dedicamos más específicamente a todo este tema, prevenir estos problemas, prevenir estas neurosis y prevenir estas adicciones? Ok, con todo gusto, Gerardo. Muy bien, pues bueno, ya les avisaremos a los ganadores, les hablamos por teléfono, pueden pasar a partir de mañana, es más, a partir de hoy entre 4 y 6 de la tarde, a Excelencia Personal, Jesús Urquiaga, número 30, quienes ganaron el libro y quienes no, lo pueden comprar, vale muchísimo la pena, no es un gasto, es una inversión. Liber Adictus es la editorial, El síndrome de la borrachera seca, el autor José Antonio Elizondo López, y está en todas las librerías, se puede conseguir muy fácilmente, ¿no? Bueno, desgraciadamente no en todas las que quisiéramos. Está en Gandhi, está en el sótano. Correcto. Estamos tratando de entrar en las librerías de Cristal, por ejemplo. Pero si no lo consiguen, pueden llamar a un teléfono. Por favor. El 56 77 11 80. Ahí les informaremos cómo lo pueden adquirir. Gracias, José Antonio Elizondo. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores, y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco.
Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.